Un curso de milagros. Libro de ejercicios, lección 8, cuya frase es: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Repito, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 1. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y, de hecho, no puede entender nada. Repito la frase: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Párrafo 2. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Oración: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 3. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Repito la frase: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 4. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo: la frase es: parece que estoy pensando en espacio. 5. Luego, describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, frases: parece que estoy pensando en nombre de la persona, en nombre del objeto, en nombre de la emoción.
y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con la siguiente frase: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Recuerdo la oración de esta lección 8, que es: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Sexto y último párrafo. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Lección 8, comentada por Ken Wapnick. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Hay una secuencia discernible en las lecciones a medida que uno continúa leyendo y practicándolas. Jesús comienza con ideas simples y declaraciones sobre la forma en que percibimos el mundo. Luego pasa rápidamente a la forma en que percibimos nuestros pensamientos y, comenzando con la lección 8, desarrolla mucho más claramente la conexión específica de causa y efecto entre nuestros pensamientos y el mundo. Aquí, por primera vez en el libro de ejercicios, habla sobre la irrealidad del mundo. También introduce la idea de proyección, un principio que estaba implícito en las primeras 7 lecciones, pero se identificará claramente en las lecciones siguientes. Jesús nos ha estado diciendo hasta este punto que lo que vemos no tiene significado, porque lo que vemos proviene de lo que pensamos, y lo que pensamos en nuestras mentes identificadas con el ego no tiene significado porque niega el verdadero significado. Esto no se ha establecido claramente en las lecciones hasta la fecha, aunque lo hemos discutido, pero ciertamente ha estado implícito y se explicará de manera más explícita en las lecciones por venir. Párrafo 1, primera frase u oración, que dice: esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. La lección 7, solo veo el pasado, introdujo la idea de que todo lo que percibimos carece de significado porque se basa en nuestros pensamientos del pasado. En la lección 8, Jesús continúa y extiende su discusión del tiempo y el pasado. Mi mente, recuerdo, está absorbida con pensamientos del pasado. No es simplemente que veamos solo el pasado, que nuevamente fue el tema de la lección 7, sino que solo vemos el pasado porque solo pensamos en el pasado. Jesús está aquí introduciendo la idea de que lo que vemos fuera proviene de lo que pensamos dentro, un tema importante del texto, que es la proyección da lugar a la percepción. Lo que creemos y hemos hecho realidad sobre nosotros mismos dentro, ya sea como hijos del ego o como hijos de Dios,
se reflejará directamente en lo que percibimos fuera, porque lo interno y lo externo son lo mismo. Esta es una variación del principio esencial en un curso de milagros de que las ideas no abandonan su fuente. Volveremos más adelante a este tema tan importante. Que mi mente esté absorbida con pensamientos del pasado es, por supuesto, la razón de que sólo veamos el pasado, aunque no se indica claramente aquí, pero está claramente implícito. Es el principio de que lo que vemos proviene de lo que pensamos. Es por eso que, y pasa a la siguiente oración del párrafo 1 que dice: en realidad nadie ve nada. A continuación, Ken aclara. Esta es otra de esas declaraciones que, cuando comienzas a leer el texto y a hacer las lecciones, tu mente va a tender a pasar por alto, porque realmente no quieres aceptar lo que Jesús está diciendo. Él quiere decir esto literalmente. Lo repito, en realidad nadie ve nada. Paso a la tercera frase del párrafo 1 que dice: lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. En el texto hay muchos pasajes, un par de ellos en el libro de ejercicios también, donde Jesús explica que los ojos del cuerpo no ven, al igual que el cuerpo no piensa, siente, oye ni hace nada. Simplemente hace lo que la mente le dice que haga. El cuerpo puede considerarse entonces simplemente como un títere o un robot que lleva a cabo los dictados de su amo. Por eso no vemos nada. Todo lo que vemos, y básicamente vemos, debe estar entrecomilladamente. Es una proyección de lo que hemos estado pensando, y como hemos visto, lo que hemos estado pensando al escuchar al ego es simplemente nada. Paso a la oración 4 del párrafo 1 que dice: el hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Comentario de Ken. En el preludio, al igual que en los comentarios a la introducción al libro de ejercicios, mencioné que una forma de entender el tiempo como lo conocemos, es decir, como lineal, pasado, presente y futuro, es verlo como nada más que un reflejo o sombra del sistema de pensamiento del ego de pecado, culpa y miedo. Cuando elegimos nuestra individualidad sobre la unicidad del Espíritu Santo y luego buscamos preservar esta identidad individual, el ego nos hace construir su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Para reafirmar esta importante dinámica, el pecado dice que hemos pecado contra Dios en el pasado. Experimentamos culpa por lo que hemos hecho en lo que el ego llama presente, y dado que la culpa siempre exige un castigo, entonces tenemos miedo del castigo de Dios, el cual creemos merecer. Ese miedo al castigo, por supuesto, apunta hacia el futuro, si tienes en cuenta esta trinidad profana de pecado, y aquí, entre paréntesis,
Cuando se habla de pecado se refiere al pasado, culpa, referido al presente, y miedo, refiriéndose al futuro. Al leer este primer párrafo tendrá mucho más sentido. Cuando miramos fuera, vemos un mundo regido por el tiempo. Es, por supuesto, también un mundo de espacio. El espacio y el tiempo, como los describe el texto, son lados opuestos del mismo error. Por lo tanto, todo lo que vemos afuera lo vemos en términos del pasado, porque lo vemos a través de la lente de nuestra identidad individual. Esta identidad está enraizada en el pecado, la creencia de que nos hemos separado de Dios y ahora existimos como entidades separadas, ya que creemos que estamos en guerra con Dios, un tema que se desarrollará más adelante. También debemos creer que estamos en guerra con todos los demás. Como resultado, cada percepción en nuestro mundo está orientada a tratar el tema del especialismo. ¿Quién es la persona especial que ganará? ¿Y quién la persona especial que perderá? Cuando esto se expresa directamente, es un odio especial. Cuando se oculta, es un amor especial. Además, el especialismo está arraigado en la noción de tiempo del ego, que, una vez más, proviene de la creencia en el pecado, la culpa y el miedo. Por consiguiente, el especialismo no puede no estar enraizado en el pasado. El, entrecomilladamente, concepto erróneo acerca del tiempo es que es real. Hay un pasado, un presente y un futuro, y que el presente y el futuro son causados directamente por el pasado. Así, lo que somos hoy es por nuestro pasado. El futuro igualmente será meramente una extensión del presente del ego. Paso a la oración 5 del párrafo 1 que dice: tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Ken aclara: el presente del ego no es este presente a lo que un curso de milagros se refiere como el instante santo. Como esta experiencia no está arraigada en el tiempo, tampoco está arraigada en el pecado, en la culpa y el miedo. Está arraigada en la presencia de mentalidad recta del Espíritu Santo, en la cual la visión, no basada en el pasado y ciertamente no en el especialismo, se convierte en el medio para que el amor nos guíe desde adentro. Paso a la última frase del párrafo 5, que dice así: por consiguiente, refiriéndose a tu mente, no puede entender el tiempo y, de hecho, no puede entender nada. Ken aclara: esto se debe a que todo lo que pensamos, que entendemos, está arraigado en la realidad aparente del mundo espacial y temporal. Mientras nos identifiquemos como individuos separados y autónomos, debemos creer en la totalidad del sistema del ego. Todo lo que percibimos, por lo tanto, será una sombra de su ilusorio pensamiento de separación, lo que significa que no entenderemos nada. Paso al párrafo 2 en la oración 1 que dice: el único pensamiento completamente verdadero
que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Ken aclara: esta es otra de esas líneas que, si le prestases mucha atención, te haría saltar directamente por la ventana. Si eres una criatura del pasado y no hay pasado, entonces debe significar que no hay ningún tú. En el recuerdo del presente, que abre el capítulo 28 en el texto, aparece la frase: hace mucho que este mundo desapareció. Si esto es cierto, significa que tú también hace mucho que desapareciste. Esto nos obliga a preguntar: ¿quién es el tú que cree que está leyendo estas palabras? O en las palabras de Jesús en el texto, como dice: ¿quién es el tú que vive en este mundo? En otras palabras, nuestra existencia es literalmente un invento, y si prestaras mucha atención a ese pensamiento estarías realmente aterrorizado. Si no lo estás, es porque no le estás prestando mucha atención. Esa declaración está literalmente diciendo, como lo está esta declaración en la lección 8, que tú no existes. Esto explicaría, como hemos mencionado anteriormente, por qué hacer este libro de ejercicios cuidadosa y diligentemente debería provocarte una ansiedad extrema, incluso si no estás seguro de dónde proviene la ansiedad. Hay una parte de ti que reconoce lo que está diciendo, aunque nuevamente el lenguaje es simple y no parece tener el mismo peso metafísico que se encuentra en el texto. Es por eso que olvidas las lecciones, no quieres hacerlas y tiendes a pasarlas por alto y te centras solo en sus aspectos más superficiales. Paso a la oración 2 dentro del párrafo 2, que dice: pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Comenta Ken: pensar acerca del pasado es pensar en ilusiones. Detente por un momento mientras realizas esta lección y considera cómo casi todos los pensamientos que tienes a lo largo del día se basan en el pasado, ya sea algo tan común como sujetar una taza de café o algo que parece mucho más importante. Los pensamientos sobre una situación, una relación, tu cuerpo o cualquier otra cosa están todos basados en el pasado, y deben serlo porque el pasado no es más que la sombra del pecado, y el pecado es separación. Mientras creas que eres una entidad separada, debes creer en la realidad del pecado y, por lo tanto, del tiempo. Paso ahora a la oración que va de la 3 a la 4 de este párrafo 2, que dice así: muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Bien, esta declaración es la base de otra declaración que decimos con frecuencia en talleres y clases, que es: los pensamientos que pensamos que no son nuestros pensamientos reales. Si no son nuestros pensamientos reales,
entonces no existen. De ello se deduce que, como nos hemos identificado con nuestros pensamientos, nosotros tampoco existimos. La mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada, nos dice este texto. No solo nuestra existencia es una ilusión, de hecho, toda existencia es una ilusión, porque contrasta con la realidad del estado de ser. Una discusión de esta distinción se puede encontrar en el capítulo 4. Paso ahora al párrafo 3, oración 1, que dice: el propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Quien comenta: de declaraciones como esta, como de muchas otras, queda claro que el propósito de Jesús en estas lecciones es entrenar nuestras mentes. Aquí, específicamente, el enfoque es en la idea del pensamiento, para que nos demos cuenta de que realmente no estamos pensando en absoluto. Tomaremos conciencia de esto, reconociendo cuán arraigados están nuestros pensamientos en el pasado, o, aunque este no es el punto de esta lección, cuán arraigados están en el miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que sucederá, ya sea que estamos hablando de los próximos 5 minutos o de los próximos 5 años, porque todos estos pensamientos de preocupación sobre el futuro están arraigados en nuestros pensamientos inquietantes del pasado. Oración 2 del párrafo 3, que dice: mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Bien, esta idea se desarrollará a medida que avancemos. El propósito de ideas sin contenido y de aferrarnos al pasado es bloquear la verdad. El propósito sigue siendo uno de los temas centrales de un curso de milagros y Jesús lo enfatiza repetidamente como medio para comprender el sistema de pensamiento del ego, como se ve, por ejemplo, en su introducción a las leyes del caos, nota las cuales se encuentran en el capítulo 23, en el apartado 2. Esta es otra declaración importante que nuestras mentes podrían pasar de largo porque revela la motivación para aferrarse a las ideas sin contenido, ya sean preocupaciones acerca del pasado, miedos acerca del futuro o sentimientos de culpa presentes. Todos ellos son intentos con el propósito de mantener oculta la verdad de nuestra identidad como Cristo. Continúo la oración 3 del párrafo 3, que dice: reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Ken aclara: como es el caso en los 3 libros de un curso de milagros, el enfoque de Jesús es en que eliminemos los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Estos obstáculos son el problema. No tenemos que preocuparnos por lo que Jesús o la verdad están haciendo, pero tenemos que estar alertas sobre lo que el ego
está haciendo. Por lo tanto, es muy útil entender que al albergar ideas sin contenido, nuestras mentes están en blanco porque estas ideas son sobre el pasado. Eso comienza el proceso de abrir la puerta a la verdadera percepción, la visión del verdadero perdón que nos lleva a la verdad. Paso al párrafo 4 y leo las oraciones que van de la 1 a la 3, que dice así: los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Comentario de Ken. Algunos de los ejercicios anteriores requieren que nuestros ojos estén abiertos, el punto aquí, y más adelante también, es que no hay diferencia entre lo que vemos o lo que pensamos. Ellos son lo mismo. Aquí, Jesús no está hablando de lo que percibimos externamente, sino que se enfoca en lo que estamos pensando. Vemos nuevamente el importante énfasis puesto en no hacer que nuestros pensamientos sean especiales o más o menos importantes que cualquier otro. La lección pasa ahora a nuestros pensamientos específicos. Y aquí continúo en el párrafo 4, que dice: nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo: parece que estoy pensando en espacio. Luego, describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, frases: parece que estoy pensando en espacio, y ahí puedes indicar el nombre de la persona, en nombre del objeto, en nombre de la emoción, y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con la siguiente frase: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Bien, por lo tanto, se nos pide que practiquemos el aspecto central de proceso de perdón, llevar los específicos de nuestras ilusiones a la verdad no específica del Espíritu Santo, expresada aquí en la declaración con la siguiente frase: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Por último, leo el párrafo 6, que dice: esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Comentario de Ken. Aquí hay otro ejemplo maravilloso de cómo Jesús, al mismo tiempo que nos inspira con su amabilidad y paciencia, usa nuestra resistencia como parte de nuestra curación, como él dice en el texto:
En el contexto de especialismo, frase escogida del apartado 6 del capítulo 25, que dice: esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial, valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. Incluso nuestra irritación puede servir al propósito del perdón del Espíritu Santo, si es que permitimos que Él nos ayude. Consejo personal. Dado que esta lección trata la idea de separación que originó el sentido de pecado, culpa y miedo en nuestras mentes, aconsejo, para entender un poquito más estas importantes declaraciones de Ken Wapnick, ver el vídeo que subí a este canal titulado Las 4 divisiones de la mente separada. Es un esquema resumen de la idea de separación basada en su libro El mensaje de un curso de milagros, y logra aclarar en medida parte de la metafísica de las enseñanzas del curso. Así que dejo el link en la descripción de este vídeo.